Quito es la única ciudad del país en donde no se da paso al alza de la tarifa del transporte público. Los usuarios llevan pagando 16 años los mismos 25 centavos. Ya fue presentado a la alcaldía el proyecto de ordenanza para la revisión de la tarifa. Ante esto, la Comisión de Movilidad abrió el análisis, para lo cual se ha establecido mesas de trabajo en donde se debatirá el tema con transportistas, representantes de la sociedad civil y estudiantes para la elaboración del primer informe. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Cristóbal Buendía, él es parte del Observatorio de Movilidad. Cristóbal, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gisela, muy buenas tardes, siempre un gusto estar acá y buenas tardes a quienes nos escuchan. Usted es parte de estas mesas de análisis que se han armado por parte del municipio justamente para llegar a ver si es que se eleva o no la tarifa de transporte público en la ciudad capital. Repito, es la única ciudad en el país que no ha procedido al alza que es realmente necesaria. ¿Quito tendrá finalmente, usted cree, una tarifa distinta, una tarifa más alta, que es la que se supone que se necesita de transporte público para este mismo 2020? Bueno, efectivamente estamos participando de estas mesas de trabajo que la Comisión de Movilidad ha abierto para la tratativa de este tema, después de que la Secretaría de Movilidad ha presentado un documento, un proyecto de ordenanza para definir la política tarifaria, no una tarifa, sino la política tarifaria. Y además se ha planteado que la discusión no solamente se va a concentrar en el tema tarifario, sino principalmente en el tema de la calidad del servicio. Y que, consecuencia de eso, sea o no una revisión tarifaria. Efectivamente, Quito es la única ciudad que no ha tenido una revisión de este tema, pero efectivamente también las condiciones de desplazamiento de las personas en el transporte público en Quito también puede ser una de las más dificultosas del país. Entonces nosotros como organizaciones de sociedad civil hemos planteado que la discusión o el análisis debería ampliarse no solamente a una evaluación de carácter financiero, sino principalmente a una evaluación de carácter cualitativo de las condiciones del servicio. Ese es un poco el esquema. Y creo que eso es lo que quiere la ciudadanía en general, ¿no? Correcto. Que nos den un mejor servicio. Si van a subir, creo que todos están de acuerdo y creo que nadie se quejaría por un alza en el costo de la tarifa del transporte si es que nos dan un buen servicio. Sin embargo, Cristóbal, creo que ha sido algo de lo que hemos hablado por años, por administraciones anteriores. El mismo alcalde Rodas vino diciendo que sí, toda la administración, nos jalamos con él 5 años, no 4. 5 años y 90 millones de dólares en compensación al transporte público y nunca hicieron el análisis tarifario. Y no pasó nada, así es. 90 millones de Yo no sé, pero asumo que no será fácil el tomar la decisión de justamente medir ese servicio, de poner una medida o un control. ¿Cómo hacemos si no lo han logrado hasta ahora? Excelente. Nosotros lo que hemos planteado es, definamos primero lo que dice la ley. La ley establece ciertas condiciones o ciertas características a título de principios que debe tener el servicio. Accesibilidad, continuidad, cobertura, el primero, dignidad, seguridad, etcétera, etcétera. Estos conceptos tienen que ser aterrizados ya en indicadores específicos en el que se pueda medir si es que efectivamente el servicio cumple con estas características. Y eso se define como en cualquier ciudad o en cualquier sociedad civilizada, Gisela, a través de un contrato, donde claramente se estipula cuáles son los derechos y obligaciones de interpartes, ¿no es verdad? Y también se establece un régimen que en el caso de que se incumplan estas condiciones de obligaciones y derechos, habrá un esquema sancionatorio. Tan simple y tan sencillo como eso, parece. Pero también nosotros planteamos que no deberíamos hablar solamente de la tarifa per se en las condiciones financieras, sino del financiamiento en sí del transporte público. ¿Por qué? Porque hoy la muletilla del sector del transporte, ¿cuál es? Bueno, ustedes pagan una tarifa baja, tienen un servicio mediocre a esa tarifa. ¿No es verdad? A poco pago, poco servicio. Nosotros lo que planteamos es que si es que la única fuente de financiamiento es la tarifa de transporte, es decir, lo que pague el usuario, efectivamente vamos a tener un mal servicio. Pero si incorporamos otros componentes al financiamiento del tema del transporte, no necesariamente la única forma de financiar un buen servicio sea la tarifa. ¿Cómo cuáles? Y me refiero, por ejemplo, generar un fondo del financiamiento del transporte público en el que se aporte, por ejemplo, los valores que genera el municipio por concepto de multas de tránsito, alrededor de 40 millones al año.
el tema de las matrículas. ¿Y por qué digo temas vinculados? Pero eso también seguiría siendo una compensación para los transportistas. No sería una compensación para los transportistas, sino una compensación al usuario. ¿Por qué? Porque la contraprestación a cambio de eso será tener un buen servicio. Voy a poner solamente un ejemplo. Perdóneme, pero el doctor lo mismo decía Rodas. No. ¿Por qué? Porque la compensación no va a ir al transportista, sino al usuario. El usuario es quien efectivamente va a pagar por una condición del servicio mejor. Ya. Por ejemplo, el problema del tráfico. ¿Por qué se genera tráfico en Quito? Porque hay muchos vehículos. ¿Por qué hay muchos vehículos? Porque tenemos un pésimo sistema de transporte. ¿Es verdad? La primera razón por la que las personas compran vehículos es por salir del transporte público. Entonces, si es que mejoramos el transporte público, vamos a incentivar a que la gente salga del transporte particular y vaya al transporte público. La gente que hoy paga sus matrículas, deberían esos fondos destinarse justamente a dignificar el transporte público y no que estos recursos caigan en el saco roto del presupuesto, que significa simplemente gasto corriente o gasto no vinculado a los temas de movilidad. Pensamos que si es que esto marca, por ejemplo, una definición de la calidad del servicio, que un servicio muy bueno, un first class, digámoslo así, nos cuesta 70 centavos por persona. Definitivamente la capacidad de pago de las personas no va a alcanzar a 70 centavos, ¿no es verdad? Ok, hagamos un mix. 40 centavos pone la ciudad, no el municipio, la ciudad, en base al recaudo de estos fondos, y la diferencia lo pone la tarifa. Creemos que una cuantificación con un real valor de un buen servicio nos puede dar un buen resultado en las condiciones. Me parece interesante, pero ¿cómo controlamos ahora quién será el ente que se encargue del control de que justamente con esos 40 centavos el transporte público no se los coma, como ha hecho con las compensaciones que les dio la administración anterior, y si no nos den un realmente buen servicio? Creo que ahí está más la falla, en el control. La lógica de pago va a cambiar. ¿Por qué? Porque ya las personas no vamos a pagar directamente al dueño del bus o al chofer del bus el valor del pasaje, sino que a partir de que el metro entre en funcionamiento, esto se va a hacer a través de un sistema de pago electrónico, ¿no es verdad? Porque si no, no va a funcionar el metro. ¿Qué significa esto? Que primero nosotros vamos a tener el servicio y luego el municipio, a través de este sistema, va a pagar. Si es que no se han cumplido las condiciones definidas en el contrato nuevo de operación que se va a suscribir con los transportistas, simple y llanamente ese pago no se da. Como a cualquier persona que desarrolla un trabajo. Si usted no desarrolla un trabajo para el que fue contratada, la contraprestación económica por eso no va a venir, ¿no es verdad? Es exactamente igual en esto. Primero. Segundo, el crear la suficiente institucionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los usuarios tengamos efectivamente la condición de verificar si que el servicio se cumple o no se cumple, y en el caso de que no, poderlo denunciar a través de mecanismos ágiles, no burocráticos, sino ágiles, para efectivamente poder identificar estos incumplimientos. Y además de establecer una suerte de auditoría periódica, ciudadana y académica, para eliminar subjetividades, en el que efectivamente se esté midiendo periódicamente las condiciones del servicio. Vuelvo y repito, en términos de cobertura, en términos de seguridad, en términos de comodidad y en términos principalmente de dignidad. Pero yo digo, ahora tenemos ya algunos elementos que nos permiten saber si este transporte público funciona o no funciona. Uno de ellos es simplemente la licencia. Hay transportistas que no tienen puntos en la licencia y siguen circulando. Y cuando ocasionan un terrible accidente donde hay muertos, es ahí cuando nos enteramos por la prensa que este transportista pues no cumplía con los parámetros que le exige la licencia. No se diga parámetros de tener limpia la unidad, o sea, son temas de seguridad, son temas básicos que ya deberían estar controlados. Así es. Entonces nos falta mucho por hacer. Muchísimo por hacer, pero existen los mecanismos para resolver. Por ejemplo, otro mecanismo que nosotros estamos planteando, que significa un antes y un después, que la vinculación entre la municipalidad y las operadoras de transporte no sea a través de estas asignaciones a dedo que siempre se han hecho a través de las componendas del gremio con el político de turno, sino que sea a través de mecanismos de licitación. Que se liciten las rutas que son de propiedad de la ciudad, no de los operadores, y que efectivamente ahí se marquen cuáles son las condiciones del servicio que la ciudad quiere tener y que los operadores compitan por ello.
Ahí justamente vamos a poner esta serie de condiciones previas, no posteriores, sino previas, que se deben cumplir previo a la asignación de un negocio público en favor de un privado, como se lo hace en cualquier esquema de contratación pública, Gisela. Pero aquí lamentablemente esta suerte de componenda que el gremio ha tenido con el político de turno es lo que ha ido debilitando esta suerte de controles que usted bien plantea, y obviamente nos encontramos frente a la realidad, por ejemplo, en el tema de los accidentes de tránsito. Todavía no he escuchado que se hable de una tarifa puntual. Hay varias opciones. ¿Cuál debería ser la tarifa y bajo qué? O sea, bueno, ya hablamos de las condiciones de servicio, pero ¿cómo medimos? O sea, ¿cómo técnicamente ponemos el valor de esa tarifa? Por ejemplo, en términos de cobertura, ¿ya? Yo necesito tener un servicio desde las 4 de la mañana hasta las 12 de la noche. Eso se lo costea. ¿Por qué? Por la hora hombre, por el tema de insumos, por el tema de los costos que eso puede generar, ¿no es cierto? Y eso luego, de acuerdo al número de pasajeros que transitan de un lugar a otro en un cierto sector, se lo cuantifica. Por ejemplo, mañana más tarde un servicio de 18 horas al día o de 20 horas al día, lo que sea, tiene un costo, ¿no es verdad? Por ejemplo, en el indicador cobertura, en el indicador seguridad, el tema de los accidentes de tránsito, el tema de los incidentes dentro de la unidad, se lo mide. En un periodo específico, cuántos incidentes de tránsito ha tenido una unidad. En el término de comodidad, cuántas personas ocupan un bus por metro cuadrado de bus. La técnica nos habla de no más de 6 personas. Hoy, ciertos modos de transporte tienen aproximadamente hasta 11 personas por metro cuadrado. Casi el doble. El hacinamiento es total. Y ahora, ¿cuánto debería entonces, con estos parámetros que acaba de mencionarnos, cuánto debería establecerse la tarifa a futuro? Primero hay que hacer un check. Todavía no tenemos una cifra exacta. Todavía no. Por eso es que lo bueno es se hablaba de 35 centavos algunos, decían que era muy poco los transportistas. El problema también es que sí, hay mucha gente técnica como usted, el Observatorio de Movilidad, gente también de la academia que están participando en estas mesas de debate, digamos, para establecer el mecanismo que se va a mantener, cómo se va a mover la tarifa. Pero también los transportistas tienen sus intereses, siempre presionan, siempre están en contra. Escuchaba también el otro día que decían que podrían aceptar una tarifa de 35 centavos mientras entra en funcionamiento el metro, nada más. Eso planteaban esa posibilidad. Dentro de las opiniones, cualquier opinión se puede analizar, pero más allá de eso, lo que sí ha quedado total y completamente decantado son temas importantísimos. Primero, que la definición tarifaria será primero después de la definición de los niveles del servicio, no de los costos de operación de una unidad de transporte. Eso metodológicamente es un cambio de 40 años, porque antes solamente se medía cuánto cuesta la llanta, cuánto cuesta el combustible, el aceite, etcétera, etcétera, y en base a eso se trazaba una raya, se sumaba, se dividía y punto. De la calidad del servicio nunca se habló. Y eso, por ejemplo, padecen otras ciudades del Ecuador que hoy pagan un valor mayor por un servicio en las mismas condiciones de siempre. Primero. Segundo, lo que ha quedado totalmente decantado es que las rutas del transporte público le pertenecen a la ciudad y no a los operadores. Por tanto, estas rutas pueden ser modificadas, ajustadas de acuerdo a la conveniencia de ¿quién? De la ciudad y no del gremio. Efectivamente, hay muchos partícipes de esto y qué bueno que sea así, Gisela, porque pensamos que mientras más criterios se incorporen a la discusión, se va a enriquecer esta discusión y nos vamos a asegurar de que efectivamente las cosas se hagan como la técnica lo dice, no como nosotros lo decimos, sino como la técnica lo dice, porque no hay que olvidar que esto se trata de un servicio público, es decir, que el obligado en prestarlo es el Estado, no los operadores. Por tanto, quien tiene la capacidad de definir esas condiciones es el Estado, le hace el municipio. Entonces, tenemos que exigir justamente de la autoridad el que haga su trabajo. Hoy, al poder incorporar esta lógica de este fondo, generar este fondo para tener el financiamiento del servicio de transporte público, ya el pretexto del pago se elimina y ya vamos a hablar de calidad.
Me parece interesante, como usted dice, que se llamen a varias partes a conversar, a dialogar, a debatir sobre cómo hacer el tema de la tarifa, cómo armarla de una forma en que sea sostenible, sobre todo, y que además estén conformes tanto los transportistas como los usuarios. Exacto. Y sobre todo los usuarios, porque hemos sido los más inconformes durante todos estos años, ¿no? Pero a mí sí me sigue preocupando, aunque hay la buena intención, veo, de hacer las cosas, de plantearlas, y que después de 16 años que no hemos tenido un análisis de una tarifa, se lo haga de una vez por todas. Me parece un punto a favor. Sin embargo, sigo preocupada por la actitud de los transportistas. Me preocupa porque también en la última reunión yo leía que con el alcalde llevaron tremendo pliego de peticiones. Entonces es, ok, nos suben las tarifas, pero este es el enorme pliego de peticiones del sector del transporte, hablando sobre tarifas, procesos de cupos y control. Entonces, sí me preocupa porque la fuerza de los transportistas siempre nos ha demostrado que salen a las calles, nos paralizan cuando les da la gana, nos dan un servicio de lo peor, y todos nos hemos aguantado, calladitos los quiteños. Entonces ya es hora de que se les ponga a los transportistas en orden, que ellos también tienen familia y tienen que ganar más, es cierto, pero los usuarios tenemos que tener un buen servicio. A nosotros también nos preocupa, y es por eso que justamente estamos participando de este proceso. Y nos preocupa tanto así que, por ejemplo, en el mes de octubre, usted bien lo acaba de referir, se produjo una paralización. ¿Y sobre eso qué ha pasado en Quito? Absolutamente nada. ¿Y quiénes iniciaron esa paralización? Los transportistas. Porque hablamos del sector indígena, que las desmanes, que estos, pero ¿quién inició esa paralización? Pues, un servicio público. Hoy el sector indígena está siendo procesado por la vía penal en fiscalía. ¿Qué pasa con el transporte público de Quito, que nos dejó 11 días sin este servicio público que usted bien lo ha referido? Nosotros ayer lo hicimos hincapié. La Secretaría de Movilidad tiene la obligación de poner las denuncias ante la Fiscalía General del Estado, porque esto es un delito. Y efectivamente no solamente quedarnos en el proceso administrativo de revocar o no los permisos de operación o los contratos de operación. ¿Y qué pasa con el encauzamiento penal? Ahí está lo que yo le digo, el tremendo poder que tiene el sector del transporte público. Debemos exigir que efectivamente nadie aquí tenga patente de corso ni nadie esté sobre la ley. Significa que si es que alguien delinque, tiene que ser enjuiciado bajo un debido proceso, como cualquier otra persona. Si es que ya comenzamos a sentar estos precedentes, sí podemos avisorar que en el tema de la tarifa podrán haber decisiones no tan políticas y sí más técnicas. Por ejemplo, si mañana más tarde plantearíamos a los casi 600,000 vehículos en Quito, Gisela, que paguen una tasa de congestionamiento y que esos valores también vayan al transporte público, ¿por qué no? Esto también es un tema de decisión política que efectivamente puede tener una incidencia en términos electorales o en términos de popularidad. ¿Una tasa de congestión usted cree que sea justo? Por supuesto que para sí. los que ya pagamos carros tan caros con los impuestos que tenemos en nuestro país. Por supuesto que sí, porque también no es justo que el 20% de personas que tienen un vehículo prácticamente ocupen el 80% del espacio vial. Entonces, es un trato... Tiene todas sus razones. Es cuestión de ceder también por una mejor convivencia en la ciudad. Yo le agradezco muchísimo a Cristóbal Buendía, del Observatorio de Movilidad, técnico y experto en estos temas de transporte público y movilidad, justamente. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Siempre, gracias.